Tenemos el siguiente ejercicio. Determine el polinomio de interpolación por el método de diferencias divididas de Newton. Bien, aquí tenemos lo que son la tablita. Vemos que tenemos 5 puntos. Por lo tanto, el número de puntos le resto una unidad, obtengo 4. Significa que el polinomio que yo voy a obtener es de cuarto orden. Y para ello hay que asignarle un número, bueno, hay que asignarle el valor de x0, x1, x2, x3 y x4 a cada uno de ellos. Bien, este sería mi x0, mi x1, mi x2, mi x3 y mi x4. Por lo tanto, este sería f de x0, f de x1, f de x2, f de x3 y f de x4. Y los colocamos. Este sería x2. Pero así como lo colocamos, 0,2, 1,1, 2,8, 4,214 y 6,1196. Y bien, ya que tenemos esto, tenemos que calcular lo que son las diferencias divididas, que sería la diferencia entre el 1 y 1 con el punto 0,2, la diferencia entre 2 y 8 con el punto 1,1, la diferencia con 4 y 214 con el 2 y el 8, y la diferencia entre 6 y 1196 y el 4 con el 214. Bien, sería f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. La primera diferencia, en este caso, sustituimos los puntos y al realizarlo, obtenemos el valor de menos 1. Después vamos a encontrar la diferencia de x2 con x1. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Si sustituimos los puntos, obtenemos el valor de 7. Hacemos lo mismo con la diferencia entre x3 y x2. Obtenemos el valor de 103. Y para f de x4 obtenemos el valor de 491. Estas serían las primeras diferencias divididas. Ahora, vamos a calcular lo que son las segundas diferencias. Sería con x2 hasta x0, de x3 hasta x1 y de x cuarta hasta x2. Bien, vamos a iniciar con la de x2 hasta x0. Sería la diferencia entre el primero hasta el penúltimo, que en este caso es x1, y la diferencia del segundo hasta el último, x1 hasta x0. Aquí lo tenemos, entre lo que son los límites x2 y x0. Por lo tanto, sustituimos los valores. Esto lo sustituimos de lo que es las primeras diferencias que calculamos aquí, 7 y menos 1. Al realizar esta operación, obtenemos el valor de 4. Hacemos lo mismo para lo que es la diferencia entre x3 hasta x1, que sería la diferencia de x3 con x2 menos la diferencia de x2 con x1 sobre los límites x3 hasta x1. Al sustituir los valores, obtenemos el valor de 32 y hacemos lo que es la última que faltaba. En este caso hacemos lo mismo, sustituimos los valores y obtenemos el valor de 97. Estas son las segundas diferencias divididas. Después vamos a calcular las terceras, que en este caso iría de x3 hasta x0 y de x cuarta hasta x1. Bien, aquí tenemos la de x3 hasta x0. La diferencia del primero hasta el penúltimo, hasta x1, y del segundo hasta el último, de x2 hasta x0, entre los límites x3 y x0. Bien, al sustituir los valores, obtenemos el valor de 7. Y después sería el de x cuarta hasta x1. En este caso sería del primero hasta el penúltimo, hasta x2, y del segundo hasta el último, de x3 hasta x1. Aquí lo tenemos, entre los límites x cuarta hasta x1. Si nosotros obtenemos los valores, obtenemos el valor de 13. Y al final vamos a calcular la cuarta diferencia dividida.
que en este caso sería la de x cuarta hasta x0. Por lo tanto, sería la diferencia del primero hasta el penúltimo, x cuarta hasta x1, y del segundo hasta el último, x3 hasta x0, entre los límites x cuarta hasta x0. Estos valores los tenemos acá, 13 menos 7, y esos serían los límites, que sería 6 menos 0. Al resolverlo tenemos el valor de 1. Por lo tanto, al sustituir en el polinomio, este sería el polinomio f de x0, x1, x0, x2, x1, x0, x3, x2, x1, x0, y x cuarta, x3, x2, x1 y x0. Y de ahí va aumentando lo que es el valor de x menos x0, x menos x0 por x menos x1, aquí aumentó hasta x2 y aquí aumentó hasta x3. Muy sencilla la fórmula. Entonces, tenemos que sustituir los valores que nosotros obtuvimos, que sería esto, e iniciar a resolver. Por ejemplo, aquí me queda x por menos 1, me queda como menos x. Aquí tengo que son 4. Le puedo quitar el 0 y me queda como x que multiplica a x menos 1. 7. Ese me queda como x que multiplica a x menos 1 por x menos 2. Ese me queda como x, como es un 1 no se coloca, que multiplica x menos 1 por x menos 2 por x menos 4. Posteriormente hay que realizar las multiplicaciones, por ejemplo, x por x cuadrada, x por menos 1 menos x. Aquí lo mismo. Primero el binomio x por x cuadrada, menos 1 menos 2, menos 3x, menos por menos más, 1 por 2, 2. Aquí hacemos lo mismo. La ventaja es que aquí lo hice, aquí lo coloco, x cuadrada menos 3x más 2. De ahí sigo multiplicando y obtengo estos resultados. Aquí falta multiplicar por x. Queda como x cuarta menos 7x cúbica más 14x cuadrada menos 8x. Y después vamos a tratar de simplificar. De preferencia agrupamos x cuarta. ¿Dónde se encuentra? Acá solamente hay 1. Aquí va el número de 1. Después sería x cúbica. ¿Dónde hay x cúbica? Aquí sería 7. Y aquí que sería menos 7. Después seguiría x cuadrada. ¿Dónde hay? Aquí 4. Aquí sería 7 por menos 3. Aquí está. Y aquí sería 14. Después vamos con las x. Sería menos 1, menos 4. Aquí sería 2 por 7, 14. Y aquí sería menos 8. Y ya simplificamos. Me queda como x cuarta. 7 menos 7 es 0. Significa que no hay término cúbico. Aquí sería 4 más 14, 18. 18 menos 21, menos 3. Aquí seguiría menos 1, menos 4, menos 5, menos 8, menos 13, más 14 sería x. Positiva por lo que veo, aquí hay que corregir. Y un más 2. Por lo tanto, esta es la expresión, es el polinomio de grado 4. Bien, ya estamos en lo que es Excel. Tenemos aquí ya tabulados los datos 0, 2, 1, 1, 2, 8, 4, 214 y 6,196. Como vemos, son 5 puntos. Por lo tanto, necesito calcular 4 diferencias divididas. Bien, vamos a comenzar con lo que es la primera, que en este caso sería la diferencia entre esta coordenada, este par ordenado y este par ordenado. Bien, sería 1 menos 2 entre 1 menos 0. Y bien, y de ahí solamente dejamos a Excel que lo haga solito. Recuerden que tiene que ir de forma de escalera, es decir, llego hasta el penúltimo. Y estas son las diferencias divididas que primeramente obtuvimos. Ahora vamos con las segundas, que sería la diferencia entre los primeros tres.
Bien, me baso de los dos resultados anteriores, que sería 7 menos el valor de menos 1, entre, y sería el valor de 2 menos el valor de 0. Y así obtuve el valor de 4. Y de ahí solamente arrastro en forma de escalera. Obtuve el 4, el 32 y el 97. Después sería la tercera diferencia dividida, que involucra a los primeros 4 puntos. Tomo los dos resultados anteriores y sería 1, 2, 3, 4, el 4 menos el 0. Y así obtuve el valor de 7, de ahí solamente arrastro y obtengo el valor de 13. Y después sería calcular la cuarta diferencia dividida, que en este caso tomo el valor de los dos anteriores, 13 y 7. Y en este caso sería el primero y el quinto punto. Y el quinto punto menos el primer punto. Y así obtuve el valor de 1. Y los resultados que yo voy a utilizar son los que están en la parte de arriba. El 2, el menos 1, el 4, el 7 y el 1 fue lo que nosotros estuvimos utilizando. Así de simple es calcular lo que son esos coeficientes para calcular el polinomio. Después solamente es multiplicaciones y así encontramos el polinomio. Y bien, de aquí seleccionamos los datos solamente para comprobar si realmente estamos bien. Sería diagrama de dispersión, clic derecho, agregar línea de tendencia, 2, 3, 5 puntos, sería grado 4, se le resta 1, 4. Presentamos el valor la ecuación en el gráfico y presentamos el valor de r cuadrada, que en este caso va a dar 1. Bien, como vemos en la gráfica, es el resultado que obtuve. X cuarta, 3x cuadrada, más x más 2. Sin embargo, si ustedes observan, me aparece este término. Esto se debe a un error de punto flotante de Excel. Recuerden que Excel, como es un software, no trabaja con todos los decimales infinitos. No, solamente guarda hasta 12 decimales. Y aquí lo dice, 3 por e a la menos 11. Ese es un número muy pequeño, sería casi cero. Entonces, esta parte se puede pasar como un cero. Si es un resultado muy pequeño, pasa como un cero. Y entonces me quedo que es x cuarta menos 3x cuadrada más x más 2. Así que si les aparece un signo así de un número muy pequeño, no se espanten, es un error de punto flotante de Excel debido a la programación, pero no pasa de ahí. Y bien, con esto hemos terminado lo que es el tema de ajuste de curvas e interpolación. Les dejo estos ejercicios de lo que es la interpolación mediante diferencias divididas de Newton. Y vamos a iniciar con lo que es derivación numérica. Nos vemos en el siguiente video.